Amigos, amigas, muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una plática más de su programa de educación financiera. Recuerden, la educación financiera es para todos y es por siempre. Hemos comentado en varias ocasiones la importancia de enseñar a los niños el hábito del ahorro. Algunos de los que estamos aquí conectados crecimos con la cultura de que nos regalaban un cochinito y ahí le íbamos depositando monedas y billetes y era de gran ayuda para algunas circunstancias económicas personales o de la familia. A los jóvenes es muy importante la educación financiera para educar sus hábitos de consumo. Es increíble cómo el concepto del dinero entre los jóvenes frecuentemente es un concepto que no corresponde a la realidad. Y para los jóvenes en etapa casadera, la importancia de que empiecen a formar un patrimonio para su vida futura, pensando en un hogar, pensando en crear un patrimonio que les permita, llegado a su etapa adulta, pues tener una cierta libertad financiera para sus vacaciones, para sus hobbies, para sus estudios complementarios. ¿Y qué decir de las personas que llegan ya a la etapa de los 60, en lo que inicia la etapa de pensiones y retiros? El poder llegar a tener una vida en plenitud de retiro, tranquila, con cierta solvencia que le permita ser felices en los últimos años de nuestra vida. Es educación financiera. Por eso es que la educación es para todos, desde el niño hasta la edad adulta y por siempre. Y hoy vamos a platicar de un tema que es de enorme interés, que es acerca de la salud. Cuidar la salud es cuidar nuestras finanzas. Es muy importante que, como nunca, tengamos en cuenta la prevención. Verdaderamente, cuando se tiene un problema de salud, y más con la pandemia que estamos padeciendo, las finanzas se convierten ahora sí como líquido en las manos que fácilmente se nos va, se nos derrama. Y muchas personas con este problema han tenido que llegar a vender algunos bienes para poder atender o costear problemas de salud. Y en mucho es la prevención. Esta tarde nos acompaña un amigo que apreciamos, estimamos y reconocemos muchísimo, el doctor Juan Arredondo, quien ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Y cada vez es un personaje que su labor altruista y de servicio a la comunidad es reconocida aquí en nuestra ciudad. Y le voy a pedir a nuestro ingeniero en sistemas, José Luis Alcaraz, que por favor nos ponga un pequeño video, porque estoy muy orgulloso cuando lo recibí, cuando me enteré de este reconocimiento que le hicieron al doctor Arredondo, la revista Campestre, en el que de manera muy breve se presenta una semblanza de la persona que esta tarde va a compartir con nosotros su experiencia, lo que se está haciendo acerca del tratamiento del COVID y los avances en la vacunación. José Luis, a la hora que usted guste ponerlo, por favor. Doctor Juan Arredondo, otorrinolaringólogo. La terapia de los afectos. El doctor Juan Arredondo Ibarra es un otorrinolaringólogo reconocido y apreciado por la comunidad baja californiana que ha ejercido con pasión y generosidad su ministerio de salud. Se preparó académicamente para obtener reconocimientos y servir mejor a sus pacientes, pero le concede un lugar privilegiado a esa parte intangible de la persona, el espíritu, que es donde reposan los afectos y que a veces son más eficaces que la ciencia médica. Es un ser humano de excepción, que en esta crisis de salud mundial provocada por el coronavirus se ha convertido en un ángel sanador de muchos contagiados. En esta contingencia ha curado del COVID a más de 250 personas y en la actualidad
tiene cerca de 35 pacientes infectados con el virus a quienes atiende simultáneamente a través de las redes sociales, muchas veces, la mayoría, de manera gratuita. El doctor Juan Arredondo nació un 25 de julio de 1952 en Tijuana, Baja California. Estudió la primaria en el Colegio La Paz y el Colegio Abraham Castellanos. La secundaria y la preparatoria las cursó en el Colegio Cuautla Towak. La carrera de medicina la estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, de 1970 a 1976. Y la especialidad en otorrinolaringología la realizó becado por el CONACYT. Se especializó también en cirugía de cuello y cabeza. Ha ejercido en múltiples hospitales e instituciones de salud. Uno de ellos, del que guarda imborrables recuerdos, es el Hospital Militar de la 15ª Zona Militar. Además de médico cirujano otorrinolaringólogo en el Hospital del Prado, es un entusiasta coordinador del Departamento de Cultura en esta última institución en la que por más de 15 años, cada jueves último de cada mes, se ofrecen pláticas de índole cultural para el público en general. Esta tarea cultural la realiza a la luz de la convicción de que las artes y la cultura en general son parte fundamental de su propia vida interior, así como la de los seres humanos todos. Pero no solo es virtuoso en su ciencia y en su ejercicio médico. El doctor Arredondo también practica y cultiva la música y la pintura con profunda pasión y buen gusto. Es un ser humano extraordinario y un líder nato en su especialidad. Felicidades, doctor. Justo reconocimiento. Muchas gracias. Y qué honor que nos acompañe en esta plática, y esa faceta de cultural suya no la conocía. Con la maestra Vicky Magaña, que nos acompaña aquí también, vamos a tener que platicar con usted para que más adelante tenga algún acercamiento con el Seminario de Cultura Mexicana, del que yo formo parte también, por un libro que escribí. Pero nuestra presidenta ahí en el adelante platicaremos con usted. Okay. Sin más preámbulo, y para aprovechar esta tarde y sus valiosos consejos, adelante, estamos en sus manos, escuchándolo atentamente. Muchas gracias, señor Mujica. Gracias por la invitación. Hace un año iniciamos una tortura con esta pandemia y pues, a pesar de que no es mucho el tiempo, fue mucho el daño que nos hizo, pero logramos investigar y logramos conocer mucho sobre el coronavirus, incluso el tratamiento. De hecho, ya estamos más, más confiados en que esto se va a ir reduciendo poco a poco. No va a ser rápido, pero ya estamos en el inicio del final de esta pandemia. Estamos en el inicio del final de la pandemia. Haciendo un breve recordatorio de lo que hablamos hace meses, cuando esto todavía estaba muy rojo, el semáforo muy rojo en la ciudad de Tijuana, hablábamos de cómo empezó en Wuhan, en China, pues, principalmente por el coronavirus que se propagó de murciélago al ser humano, que empezó en noviembre del 2019, pero se dio aviso oficialmente hasta después de febrero por la Organización Mundial de la Salud, y pues hubo mucha oportunidad de que el virus haya salido de Wuhan y se fue a todo el mundo. En ese entonces no sabíamos cómo era la forma en que se infectaba el ser humano. Este es un mapa donde vemos donde explotó, principalmente Estados Unidos lo agarró, pero totalmente fuera de control. Nos dimos cuenta que las formas más fáciles de contagio era por las
el rocío de los estornudos, de la saliva, el aerosol, y empezamos a ver la gran necesidad del uso de las mascarillas. Si esto desde un principio se hubiera hecho, el uso de las mascarillas hubiera sido otra historia. Lamentablemente, no, la mayoría de las personas no creyeron que nos fuera a llegar acá. Y decían, China está muy lejos, no nos va a pasar nada. Y pues, y luego la Organización Mundial de la Salud, desde un principio, indicó que los cuerpos fueran incinerados, que no se estudiaran, que no se hicieran autopsias. Y pues no teníamos ni siquiera idea de lo que estábamos viendo, no sabíamos nada del coronavirus. Se hizo mucha propaganda de que evitar el contacto directo, el usar jabones, pero no teníamos realmente un tratamiento completo. Recordando también cuáles eran las personas de alto riesgo, pues personas obesas. Ahora se sabe por qué. Cuando llega el coronavirus, se adhiere a una proteína que se llama ECA2, que es la enzima de la angiotensina, que existe en músculos en todos los seres humanos, y ahí se pega se pega el virus y ese lo transporta hacia la célula. Y las personas obesas pues tienen más grasa, y en la grasa hay mucha de esta proteína ECA2, entonces tienen más probabilidades de contagio. Embarazadas mayores de 60 años por el sistema inmunológico, personas con asma o enfermedades pulmonares, la diabetes, los fumadores, hipertensos, personas con problemas de cáncer y personas con enfermedades de inmunodeficiencia adquirida como el HIV. Esto fue en julio del 2020, cuando estábamos realmente hirviendo aquí en Baja California. La epidemia estaba tomando su fuerza muy, muy negativa. Y nos guiamos dentro del sistema por semáforos. Semáforo rojo, cuando estuvo mucho tiempo en rojo Tijuana, y ahí los niveles hasta el verde, que es lo que todos anhelamos, de que sea que las personas sean muy pocas las contagiadas. Ya sabemos que el virus entra al cuerpo y gracias a unos piquitos que tiene, la espícula S, esa espícula S llega a la célula y es como la llave, la abre, entra, suelta su material genético que va adentro, está adentro, y se replica, se multiplica. Y así es la forma como se va a contagiar el ser humano. Empieza en la nariz, y en la nasofaringe, la parte superior de la nasofaringe, es donde se empieza a multiplicar y donde empieza a crecer los virus, y de ahí se van principalmente al pulmón. Esto fue en el último consenso de los casos de COVID al 15 de marzo. Hay, pues ya pueden ver, casi 120 millones de casos reportados que están contagiados, y 2.654.000 muertes, que hasta ahorita que están reportados. Imagínense todos los que no, ¿verdad? En el COVID, por suerte, el 80% de las personas tienen en la fase 1 fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, caída de cabello, cambios de coloración en la punta de los dedos, fatiga, congestión nasal, fiebre, etc. En el 80%.
el 10% desarrolla síntomas leves de neumonía, otro 10% graves de neumonía, y un 5% presenta la insuficiencia respiratoria, infección ya generalizada, sepsis, la tromboembolia y alteraciones de la coagulación y la falla orgánica. Una de las claves de cómo curar el COVID, ya sabemos que si se maneja rápidamente en la primera semana, en los primeros 7 días, tenemos un alto porcentaje de salir bien y no tener que ser internados. El problema es cuando no se manejan los síntomas en una forma temprana y se va y dejan evolucionar la enfermedad. Si no mueren en casa, van a parar en una terapia intensiva. Al principio de la pandemia, no sabíamos qué pasaba en el cuerpo. Gracias a unos médicos italianos, que fueron los que más golpeados al principio fueron ellos y España, abrieron los cuerpos, dijeron, vamos a investigar qué es lo que pasa. Y se dieron cuenta que cuando entra el virus al cuerpo, despierta en nuestro sistema, el sistema de guerra, el sistema de inmunidad. Nosotros tenemos soldados dentro del cuerpo, en la sangre, que salen a defendernos cuando un enemigo nos ataca. Pero tenemos también dentro de esos anticuerpos, otros anticuerpos que son sumamente agresivos, que son los que salían. Y a eso se le llamaban tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas se iba a los alveolos pulmonares. Aquí vemos a la izquierda un tórax normal y a la derecha vemos un tórax con esas manchas como si fuera algodón, cristal esmerilado, que es las manchas del COVID. Y ya en las autopsias vemos cómo se ven esas bolas de hemorragias, esas inflamaciones dentro del pulmón. Precisamente nuestros anticuerpos eran los culpables de que esto sucediera, no el COVID. El virus del COVID producía el aumento de anticuerpos. Esos anticuerpos, las citoquinas, que son muchas células de defensa, nos producían el daño a nivel tisular, en el tejido. Se rompían microvasos, había coágulos, había infección, había capas de fibrina, no pasaba el oxígeno, el paciente se le bajaba el oxígeno y moría, o moría por falla de órganos. Esto fue fundamental, tener a la mano el oxímetro, porque nos dábamos cuenta nosotros, y nos seguimos dando cuenta, que es uno de los principales signos que empieza a bajar la oxigenación. Hay una pérdida de oxígeno insensible, que ya llegan los pacientes casi muriéndose al hospital y jamás se dieron cuenta que les estaba bajando. Entonces, todos los pacientes que empiecen con COVID, que ya sea positivo, además de los tratamientos que se les dé, deben de tener un oxímetro siempre a mano para ir midiendo los niveles de oxígeno. Lo normal, 98, 97, 99, ya de abajo de 94, 93, ya abajo de 90 es ya peligro. Deben de empezar a otros tratamientos. Se está usando los generadores de oxígeno, el tanque de oxígeno, que por cierto hubo una época aquí en Tijuana hace poco que no encontraban ya tanques de oxígeno. Y los hospitales, pues, saturadísimos, ¿verdad? Pero se hacía mucho hincapié, y todavía, en que el lavado de manos, el uso de mascarillas y la sana distancia es fundamental para evitar los contagios. Cuando se inician los tratamientos hace meses, se empezó a usar el remdesivir, que son antivirales, cortisona, la dexametasona o los diferentes tipos de cortisonas, la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales, que han sido una maravilla cuando estos se usan al principio de la enfermedad, hacen que la proteína del virus no se multiplique.
Este es el tratamiento que se le dio al presidente Trump cuando estuvo internado, que se lo dieron 3 días, que salió como nuevo. Este fue el tratamiento y ya se está usando aquí. Los diferentes antivirales que están usando ahorita, por ejemplo, en Rusia, el Afibavir, que ha dado muy buenos resultados. Y otros tipos de medicamentos que se están usando es el Aplidin, la famotidina. La famotidina es para úlceras, para reflujo gastroesofágico, es para el estómago y ha dado buenos resultados. La ivermectina, que es para piojos, para parásitos, ya está autorizada por la FDA y se usa para evitar la multiplicación del virus. Esto no mata no quita la enfermedad, no mata el virus, hace que no se reproduzca. El amlodipino, losartán, que se da para la presión alta, también ha dado resultados, también los antibióticos, pero a su tiempo. Había muchos tratamientos en Tijuana donde desde la primera consulta se les daba cortisona, antibióticos, antivirales y no es la forma de tratarse. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando se daba mucha cortisona, bajaba también el sistema inmunológico y había infecciones agregadas. Ya en casos más graves, cuando ya empezaba a tener problema de coagulación el paciente, eso lo sabíamos nosotros por los exámenes de laboratorio, el dímero D, ferritina, la fibrinógeno, los estudios de coagulación, donde aumentaban, había retraso en la coagulación y había niveles muy altos de dímero D, por ejemplo, que teníamos que usar la enoxaparina o la heparina, pero ya en el hospital o en la casa, ¿verdad? Se daba enoxaparina, el apixaban, que son productos comerciales, heparina en el hospital. Y yo me di cuenta que los pacientes mayores que acostumbran por la hipertensión o por antecedentes de infartos del miocardio, que tomaban aspirina todos los días, estos pacientes me sorprendía que evolucionaban muy rápido, se curaban muy rápido. ¿Por qué? Porque ya tenían el antiagregante plaquetario, ya tenían la aspirina que evitaba que se hicieran coágulos. El oxígeno fue fundamental en los tratamientos y otros, y lo pongo aquí porque es un tratamiento que ha brillado en todas las discusiones de lo que es el coronavirus, que es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un potente antioxidante. Yo les puedo decir que en teoría y en estudios que se han hecho, demuestran con hechos, con pacientes, que da resultado. Otros dicen que es muy tóxico, aunque los niveles de concentración del dióxido, como lo dan para medicina, son bajos, no son altos. Hay personas que juran que gracias al dióxido se curaron o no les dio la enfermedad. Todo esto aún está en estudio, pero no debemos de ser ciegos a todo lo que pueda salir que esté curando. Tenemos que tenerlo en mente. Esta es la forma que se ponen en casa los anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Se inyectan la grasa del abdomen o de las piernas. Ya cuando esto no funciona, que el paciente sigue alterado de los exámenes de laboratorio o le está bajando más el oxígeno, pues indiscutiblemente que ya internarse en un hospital es la única manera y estar en una terapia intensiva, ¿verdad? Las secuelas, esto ya lo vemos porque ya pasaron muchos meses. Las secuelas que deja el coronavirus en los pulmones es la tos crónica, la insuficiencia respiratoria. Ya los pacientes tardan mucho en recuperarse, se cansan al subir escaleras, al hacer a veces trabajos muy sencillos, se están cansando y lo peor que sería una fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar pues no es curable y es progresiva, pero eso lo tienen que tratar desde que sale el paciente del hospital, deben de darse terapias. Uno cree que ya curándose, saliendo de terapia,
o de un hospital, ya se acabó el problema. No, puede haber secuelas muy importantes y deben de tener terapia. La terapia pulmonar es muy importante si tuvieron ya un cuadro de neumonía por COVID. En problemas cardiológicos pueden quedar arritmias, insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar, miocarditis, infartos o los trombos, que deben de seguir siendo tratados por su internista o por su cardiólogo. Los neurológicos, que son muy comunes, los eventos vasculares cerebrales, síndrome de Guillain-Barré, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, empiezan a olvidar cosas, hay delirium, hay dolores de neuropatías, hay dolores musculares, dolores neurológicos. Todo eso se debe de dar terapia. Y son terapias que duran meses, a veces más, o no se quitan. Por eso es muy importante, y sigo insistiendo, el tratamiento rápido en la primera semana. Y obviamente cuidarse de no infectarse, ¿no? Eso es lo más importante. El uso de las mascarillas va a seguir siendo un requisito fundamental. La 95, que es la que más se usa, o si usan las azules, que son como para cirugía, pues deben de usar dos, no una. Aquí el chiste de la mascarilla es que todos la traigan, no nomás uno. Que la persona con quien están o con los que están platicando, que todos traigan la mascarilla. Eso reduce arriba del 85% o más la contaminación. Esto es fundamental. Ha habido variantes. En este último año hemos encontrado nuevas cepas virales. Se encontraron en Sudáfrica, en Brasil y en Reino Unido. ¿Por qué eran variantes? Porque la espiga, el piquito que tienen, se modificó. La proteína de la espiga estaba modificada. ¿Y qué ventajas tenía el virus con eso? Entraba más rápido a la célula y era más rápido el contagio. Infectaba más rápido y tenía la propiedad también de enmascararse para que no lo vieran los anticuerpos. Y es probable, que no sabemos todavía, ojalá que no, que puede intervenir en la efectividad de las vacunas una nueva cepa. Por eso es tan importante que todo el mundo se esté vacunado para que podamos nosotros desarrollar una inmunidad de comunidad, ¿verdad? O la de rebaño, que se llama de rebaño. Ya teníamos el deseo de ver las vacunas, porque al principio de la enfermedad del coronavirus decían que una vacuna iba a salir como hasta dentro de 3, 4 años. Y en una forma casi milagrosa, por estudios que ya se habían hecho antes con el SARS, desarrollaron y mejoraron las vacunas. En Estados Unidos se empezó a usar, ahorita hay como 200 laboratorios que están sacando en segunda y tercera fase sus vacunas. 200 estudios para vacunas. Pero las principales han sido Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Esas fueron las primeras y son las que se usan en Estados Unidos junto con la de Johnson & Johnson. Ahorita les voy a decir otras cosas. ¿Cómo actúan? Esto es muy importante. ¿Cómo actúan las vacunas? Porque le tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo? Mucha gente habla de que da autismo y que se va el cerebro y que hace daño. Lo que pasa es que muchas vacunas, no estas, están a base de mercurio o aluminio. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el estímulo, ese es el antígeno que hace estímulo para que se formen anticuerpos. Decían que mucha sustancia se iba al cerebro de los niños, mercurio y aluminio, y producía autismo. Todo eso está en fase de estudios. Pero esta no tiene mercurio y no tiene aluminio. Esta lo único que hace es entrar a la célula, se inyecta en el músculo. Del músculo entra a la célula y despierta, ponen un pedacito de la espícula, ese del virus, la ponen rodeada de grasa, le ponen grasita y lo meten en la inyección al músculo. Eso entra a la célula
y la célula lo toma como si fuera un coronavirus, pero no hace daño, y la misma célula produce anticuerpos contra esa espícula, y así es como se genera la inmunidad de las vacunas. Muchas personas dicen, sí, pero me va a cambiar el ADN. Ahorita les voy a explicar. No, no les va a cambiar, porque nomás se toma un pedazo del virus, no es todo el virus. La información que se está metiendo a la célula es una información, es como mandar una fotografía del coronavirus para que lo contemplen los anticuerpos y sepan a quién van a atacar en la sangre. Si ven ese virus, lo van a ir a atacar. Para eso son las vacunas. Las vacunas ahorita, de Oxford, es la AstraZeneca, que usa vector viral. Quiere decir que a un virus X, virus del catarro, adenovirus, toman un pedacito de ese virus y le ponen una espiga S del coronavirus, el piquito, lo rodean de grasita y lo meten al cuerpo. Y eso despierta los anticuerpos, o se forman nuevos anticuerpos en nosotros que combaten al coronavirus. El de ARN mensajero, se manda un mensajero, que es el ARN, adentro de la célula, al citoplasma, en la célula, y hace lo mismo, despierta el interés de los anticuerpos para que combatan al mismo coronavirus. Es fundamental que además de las vacunas, sigamos sana distancia, mascarilla, lavado de manos. Eso es importantísimo. La efectividad de las vacunas. Todas varían entre el 70 y el 90%. Con esto quiero decir que hablan de efectividad de la formación de anticuerpos. Quiero que sepan que todas les dan un 100% de efectividad contra la muerte. O sea, los van a proteger, quizás no pueden infectarse, quizás algunos, pero les están garantizando que no se van a morir. Eso es importantísimo, porque dicen, tiene muy baja efectividad. Sí, pero tienen el 100% de seguridad que no van a llegar a terapia intensiva graves. Pues ya con eso es una ganancia increíble. Por ejemplo, las 5 vacunas aprobadas en México. Está la de Pfizer, que es ARN mensajero, con un 95% de efectividad y tienen que ser 2 dosis. ¿Por qué son 2 dosis? Porque la primera dosis despierta como un 60% de actividad de anticuerpos. La segunda dosis ya le lleva hasta el 100% de efectividad de anticuerpos. AstraZeneca usa virus, CanSino, que es la china, usa adenovirus, y créanme que he estado leyendo sobre las vacunas, tanto CanSino, Sinovac y Sputnik, que son chinas y rusas, han dado un excelente resultado, y se van a tener aquí en México. AstraZeneca ahorita está en investigación porque hubo un problema de trombos y de coagulación en muchos pacientes. No se sabe si realmente era las cajas que mandaron que traía algún problema, no por la vacuna, sino hubo un mal manejo de la vacuna y dio algún problema. Se está investigando, aunque se está poniendo todavía y no se han dado más casos. La rusa Sputnik, de 91% de efectividad. La Sinovac y CanSino, que son las chinas, tienen del 67% la CanSino y es una sola dosis, pero les repito, tiene un 67, hasta puede subir hasta un 80 de efectividad, pero también tiene un 100% de seguridad de que no se van a morir. Esta es la vacuna AstraZeneca que está en investigación. Según nuestro amigo Marcelo Ebrard, CanSino ya se mandó la sustancia para que la vacuna esté envasada.
El 18 de marzo se va a recibir 1 millón de dosis. El 27 de marzo, otro 1 millón de dosis. Y en abril, AstraZeneca entrega 6 millones de dosis. Y Sputnik también está por llegar, que yo creo que esa es la que más va a existir, la que más van a poner. Va a ser la rusa o la china. Que no es tan mal, que son bastante buenas este tipo de vacunas, ¿eh? Las preguntas más frecuentes. ¿La vacuna me va a hacer positivo en las pruebas de COVID? No. No tiene por qué positivizar las pruebas. Si ya me dio el COVID, ¿debo de vacunarme? Sí, porque hay variantes y hay reinfecciones. Hay pacientes que se han enfermado 2 veces. La vacuna, bueno, otra cosa, los anticuerpos que se forman cuando ya le da a un paciente COVID, se desarrolla una inmunoglobulina que se llama IgG. Esa sale positiva en las pruebas de sangre y ya yo tengo pacientes que tienen 8 meses con los anticuerpos altos. Al principio se decía que duraban 2 meses, pueden durar hasta 6, 8 meses, quizás más. Ojalá que haya pacientes que tengan inmunidad para siempre, ¿verdad? ¿La vacuna me protege contra el COVID? Claro, para eso se está poniendo la vacuna. Si quiero tener un bebé, ¿no afecta la vacuna? No. No hay ninguna evidencia o ningún estudio que realmente compruebe que altera el crecimiento de la placenta. No hay. Entonces, hasta embarazadas que vayan a querer tener bebé, no, se entiende que no modifica nada. Lo único que se pide para que no se vacunen es que sean alérgicos al material de la vacuna, porque mucha gente son alérgicas a los gatos, a los pájaros, a los perros, o a comidas, a la penicilina. Eso no tiene nada que ver, se deben de poner la vacuna. La vacuna nomás contiene grasa, y esa grasa que le ponen para que no se disuelva cuando entra al cuerpo humano, es la misma sustancia que contienen las suspensiones para estreñimiento o los cosméticos. Si una paciente es muy alérgica a los cosméticos o a las soluciones para estreñimiento, esas suspensiones no deben de ponerse la vacuna porque ese es el material que tiene la vacuna. ¿La vacuna afecta mi DNA, el ADN? No. Eso es algo importante. Les explico. El ADN, nuestra información genética, se encuentra en el núcleo de la célula, en esa bolita azul. Y la vacuna entra y se despierta los anticuerpos en lo de afuera, no en el núcleo, en lo azulito, en lo de afuera. Así es que no tiene por qué interferir en el DNA de el humano, porque no entra el núcleo, es nomás por alrededor. Aquí, este es el programa de vacunación de México. Pueden ver personal de salud que fueron los primeros. Ahorita ya, entre febrero y abril, es el grupo de médicos, enfermeras, de camilleros de los hospitales. Y las personas de 50 a 59 años se van a vacunar entre abril y mayo, personas de 40 a 49, mayo, junio, resto de la población, junio y todo marzo hasta 2022. No ha sido realmente como se planteó esto. Si ustedes, se ha hecho un poquito de relajo, porque estuvieron vacunando en el Valle de Mexicali, en Tecate, y fueron muchas personas que ni siquiera eran de ahí. Entonces, ese es un problema muy grande porque por el temor al coronavirus se han ido a vacunar personas a otros lugares que no les corresponde. Entonces, les están quitando oportunidad de vacunar a las personas que son de ahí, porque también se hizo mucho hincapié que primero iban a ser zonas rurales y no a ciudades grandes. Pero eso ha sido un problema muy serio porque incluso lo vemos en Estados Unidos, que las personas que ni siquiera son de Estados Unidos, pero van y se vacunan allá. Es difícil mantener el orden sobre estas cosas porque pues el temor a infectarse es mucho más grande, ¿verdad?
Ojalá que tengamos suficientes vacunas para ponérselas a toda la población. Son más de 130 millones de habitantes en México y aquí el problema, ojalá que todo esto se resuelva, que se le ponga la segunda vacuna la misma que la primera, porque no se pueden campechanear, por decir algo. No le pueden poner una marca de una vacuna y otra marca en la segunda. Tiene que ser la misma, porque se usan diferentes químicos y no pueden ser diferentes. Tijuana ya está ahorita en semáforo amarillo, aunque yo realmente veo todavía mucho contagio. Y me llama mucho la atención la confianza que se tiene en abrir todos estos lugares. Fíjense, los gimnasios se va a abrir a una capacidad del 65%. Uno de los lugares de más fácil contaminación son los gimnasios, por el sudor, por la respiración agitada, por las máquinas que pueden dejar el virus en las máquinas. Yo, aunque veo que todo está al 75, 50, 75%, que pueden abrir, no creo que lleven una contabilidad exacta, pues ellos van a abrir y pues tenemos las necesidades de subir el comercio y van a tener más de este porcentaje. Yo nomás les recomiendo que no se confíen, sigan manteniendo la distancia, usen cubrebocas, usen jabones. Si van a un lugar y ven muy lleno de gente, no entren, no se arriesguen. Todavía hay coronavirus. Esto no se ha quitado. No agarren confianza. Sigan las precauciones, sigan usando cubrebocas, sigan lavándose las manos, sigan con la sana distancia y por favor, la vacunación sí es muy importante. Muchas gracias.